Justo 9 en punto de la noche, hora central europea, y clausura oficial de la negociación de renta variable en Estados Unidos. El mercado norteamericano mantiene el impulso, menos que durante la jornada de ayer, pero aún así el S&P 500 aguanta tras el mensaje de la Reserva Federal y con las palabras de hoy de la secretaria del Tesoro Janet Yellen en el Congreso y en el Senado. El S&P ahora mismo en los 5.241 puntos, hay una subida del 0,32%. Si vamos a mirar otros índices, el Dow, por ejemplo, el Dow Jones lo tenemos con una revalorización del entorno también del más o menos medio punto porcentual, con una cotización que hasta ahora alcanza los 39.781 puntos. Y si miramos al Nasdaq 100, a los títulos tecnológicos, también aquí hay un impulso fuerte de lo que estamos viendo en activos. Vemos a la cotización del índice en los 18.324, hay una subida del 0,19% en un contexto en el que Reddit hoy ha sido la gran protagonista del mercado. La acción que ha protagonizado esa OPV, esa salida a bolsa disparada, ha llegado a negociarse en after hours. Ya está con una caída de 2 centésimas porcentuales después de que durante el día se haya disparado la acción, haya cerrado en 50,16 dólares brutos después de haber iniciado su trading hoy a los 34. Analizamos y vemos cuáles son las respuestas a sus consultas de inversión de aquí a y media. Sigue con nosotros Javier Echeverry, sumamos a la mesa Eduardo Bolinches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Javieres. ¿Cómo estamos? Vamos, si os parece, no sé si me llega la señal de los dos, alta y clara. Vamos, si os parece, con una visión general del mercado. Ya hemos más o menos hablado sobre todo del presupuesto con Echeverry. Empezamos contigo, Eduardo, si te parece. ¿Cómo has visto la sesión de hoy? Bueno, pues ha pasado un poquito de todo, ¿no? Porque sí que es verdad que Reddit ha protagonizado la atención, pero mi atención se ha ido hacia otro sitio, hacia Apple, por dos motivos. Primero, porque se están poniendo las cosas serias con esas acusaciones de monopolio. Y segundo, porque además desde el punto de vista técnico, ahora entramos en detalle viendo el gráfico de Apple, las cosas no están para echar cohetes, la verdad. Así que el Nasdaq está cediendo posiciones o ha estado cediendo posiciones prácticamente desde que se ha conocido esa noticia, ya adelantada por Bloomberg. Desde el punto de vista técnico, pues oye, lo de siempre, no pasa nada. Un día no va a ningún sitio, la pauta de mínimos está intacta, sigue siendo creciente. El hueco de apertura, que podía haber sido fantástico y haberse ido el mercado hacia arriba, pues se ha ido hacia abajo. Seguimos insistiendo pues a esos usuarios que tenéis vosotros de pago con esa lateralidad en esta semana y por referencia pues el problema está pues con Apple. La gente preguntaba, oye, ¿qué diablos está pasando con Apple? Bueno, pues desde el punto de vista técnico, una cosa muy sencilla, así casi tan fácil de explicar como las acusaciones de monopolio, ¿no? Es decir, salida de la formación triangular por la parte inferior, un potencial de caída de 165 dólares no cumplidos, reacción alcista a modo de pullback para intentar reentrar, mejor dicho, en el área, en la zona del triángulo recto bajista, y al no poder hacerlo se ha girado con cierta brusquedad y va cogiendo velocidad. Está claro, hay una noticia por medio bastante negativa, pero cuidado porque perder los 170 es dar boleto a irse a marcar nuevos mínimos por debajo de esos 167,71 y acabar el trabajo que dejó de hacer, ¿no? El visitar precios ligeramente por debajo de los 165. Y cuidado, porque yo no me despego nunca de ver los gráficos mensuales y aquí hay un proyecto, de momento lo llamo así, proyecto en vela mensual de doble techo. Y claro, un doble techo en vela mensual nos lleva a 145 dólares. Así que cuidadito con Apple y cuidadito pues con otros valores tipo Tesla que semanas tras semanas hablamos de canalización bajista y mientras que se demuestre lo contrario. Y se tiene que ir Tesla por encima de los 225 dólares y aún así correr riesgo de ver falsas rupturas, esto tampoco se lo creía nadie, que íbamos a ir de la parte superior a la parte inferior y ha ocurrido ya varias veces. Así que el análisis técnico, con independencia de que haya noticias que ayuden o no, funciona. Y cuanto más involucración hay de dinero y de inversores, más funciona todavía. Ojo, cuidado. ¿Algún apunte? No, totalmente de acuerdo con Eduardo. Estábamos hablando justamente de trampa, si te acuerdas, hace un par de semanas o tres,
de las tecnológicas y de lo que estábamos viendo, y efectivamente fíjate cómo el comportamiento de esos 14 millones de títulos de Apple que está vendiendo lógicamente su presidente, pues están haciendo mella, además de todas estas cosas que está diciendo Eduardo, que efectivamente hay una figura técnica donde si pierde esta zona de esos 166 a 68 aproximadamente, toda esa zona es muy importante. Lógicamente, bueno, pues tenemos dos posibles suelos en 157 y en 144,58. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero desde luego, nada que nos coja de sorpresa, porque venimos hablando, te digo, no sé si hace 2 o 3 semanas, pero venimos hablando hace tiempo de esa posible trampa que estamos viendo en las tecnológicas, cosa que aún no vemos, por ejemplo, en otros títulos, pero que yo me espero perfectamente esos recortes en cualquier momento. Vamos con valores que, Eduardo, nos quedaron pendientes, no sé si recuerdas, hace un par de días, que dejaban en consulta y que dejamos pendientes para analizar durante el día de hoy. Por un lado eurodólar y por el otro TSMC. Si te parece, te dejo a ti divisas y la acción para Javier. Vale, pues vamos a echarle un vistazo al eurodólar. Teníamos esa recuperación del 1,09, lo cual pues las cosas se ponían un poquito de nuevo tensas porque volvíamos a ver pues un achuchón del dólar estadounidense, pero se ha dado la vuelta hoy. Anulando, como estás viendo, por completo, casi una vela envolvente, y mira que es difícil verla, ¿no?, en mercado de divisas. Entonces, bueno, anulación por completo, vuelta otra vez a estar por debajo del 1,09, mucha lateralización, aquí tenemos un soportazo brutal, lo testeamos esta semana, de hecho, lo hemos testeado tanto el martes como el miércoles, 1,0836, más o menos, no me cabe la menor duda, mañana estaremos ahí jugueteando con él, y estará todo condicionado a lo que pase por ahí. Media móvil está ahí también, 1,0839, y lo peor que puede pasar es que haya fortaleza en el dólar. ¿Por qué? Pues porque involucra inmediatamente, pues o empuja, mejor dicho, a una recogida de beneficios, por ejemplo, en el oro, que abrió la pasada madrugada, máximos históricos y acariciando casi los 2.200, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo único que tiene un poquito de preocupación, ¿no? Que vuelva otra vez esa fortaleza del dólar en un movimiento, y esto es habitual, y vamos a grabárnoslo en la cabeza, típico de movimiento contrario al día de FED, ¿vale? Es decir, el día de la FED siempre ocurre algo, lo que sea, en este caso una gran subida en el caso del par euro-dólar, bajada del dólar, y hoy contrarresta el movimiento. Es muy habitual eso. También es muy habitual verlo también en el mercado de valores, no tanto como en el de divisas, pero que la gente se acuerde de eso, importante, ¿eh? Importante detalle. Javier, TSMC, Taiwan Semiconductor. TSM, pues TSM la tenemos en pantalla justamente con ese triple techo, 2 dilataciones, una primera muy tímida en enero del 22 y la segunda muchísimo más potente desde esos 142,011 aproximadamente, que es su resistencia natural, y donde vemos claramente este pico hasta los 158,36. Bueno, está muy tenso el mercado de los semiconductores y desde luego una volatilidad potentísima. Ahora mismo, ¿qué es lo que vemos? Que volvemos a la zona de este macro canal lateral donde ha sido roto anteriormente en el 22 y volvió justamente, además con un gap alcista, con volumen y con todo lo que hace falta para volver con fuerza, en concreto en enero de este mismo año. En enero de este mismo año hemos tenido ese gap que desde su cierre anterior nos ha propiciado unos máximos que suponen un 53,49%, y ahora mismo lo tenemos de nuevo en esta zona. ¿Cuál sería la reacción técnicamente lógica? Pues probablemente que haga un pullback y se vuelva a testear cuanto menos la zona de los 132,14, porque es la zona donde se ha parado ha hecho la primera parada para ese impulso de pullback que vemos claramente aquí en pantalla. Vale, Antonio, pregunta por petróleo y por oro. No sé cómo las queréis repartir. Petróleo siempre suele analizar con... Hombre, oro para bolinches. Sí, siempre. por eso. Petróleo siempre lo suele analizar contigo, así que el oro se queda para Está publicado antes de la pregunta. Pues venga, vamos con el oro. Vale, pues mira, vamos a ver. La onza de oro comentábamos antes que ha estado ahí jugueteando, acariciando los 2.200. Se le ha escapado. Hoy corrección.
achacada pues a dos motivos: recogida de beneficios, obviamente, salida de cortos también. Mucha gente se ha puesto corta con esta subida repentina que vivimos ayer tras los comentarios de la Fed, Jerome Powell, y sobre todo también pues esa fortaleza del dólar que estábamos comentando, ¿no? Es altamente probable que acabemos viendo la devolución de la totalidad. Hay un grafiquito muy chulo que a mí me gusta mucho, que es, a ver si soy capaz de ponerlo más o menos. Mira, en este gráfico de 5 minutos podría funcionar. Si nos damos cuenta, más o menos, los mayores volúmenes de negociación, quitando toda la sesión que estuvo ahí esta mañana, voy a irme un poquito más hacia atrás, se negoció en esta zona de aquí, ¿no? Antes de la subida. Por eso digo que es altamente probable que veamos la totalidad de la devolución. A mí esto se me hace corto. Yo, bueno, pues veo la reacción, mucho especulador, pero paciencia. 2155, 2156, ahí hay que ser compradores. Yo creo que tiene que purgar un poquito más para ser compradores. Y, por supuesto, quien no quiera hilar tan fino, pues bueno, el gráfico, lo cojas en mes, lo cojas en semanas o en día, es tremendamente alcista. Lo dijimos el martes, es un año espectacular el 2024 y 2025. Falta la gasolina. La gasolina es bajada de tipos de interés por parte de la Fed. Sí o sí va a venir, no sabemos fechas, sabemos cantidad de veces de bajada y cada vez está más cerca, obviamente. Así que poco a poco, pues la gente va tomando posiciones, por supuesto que sí. Petróleo, Javier. Pues vamos con el Brent. Justamente ayer en el estudio nuevo, maravilloso y fantástico que estabais estrenando, me preguntaba por el crudo y veíamos cómo el Brent se acercaba justamente a esta zona de acumulación, a ese canal lateral donde se concentra entre aproximadamente los 81,5 hasta los 87,05 y que tiene además una dilatación anterior hasta los 71,82. Dentro de este canal, que podéis ver claramente en pantalla, podemos ver cómo justamente veíamos ese impulso en el que se asomaba a romper el canal y ha servido perfectamente la resistencia como revulsivo. Si contextualizamos, como suelo hacer siempre, con el Tadawul Share, que vemos justamente el sesgo contrario, que es la relación negativa, la correlación negativa que tiene el Tadawul Share con el barril de crudo Brent. ¿Y por qué? Pues porque lógicamente el Tadawul Share, entre el 40 y el 60% de sus empresas, dependiendo de la ponderación del índice, se encuentran relacionadas con los hidrocarburos, pero no solamente con el barril de crudo, sino también con los componentes necesarios para fabricar combustibles. Algo que cuando vemos la cotización del barril de crudo no podemos ver, y lo que estamos viendo realmente es más oferta y demanda global sobre la expectativa de crecimiento o de decrecimiento o de recesión a nivel global, de esa oferta y demanda, y en el Tadawul Share podemos observar un poco más contextualizado todos esos aditivos que se necesitan y toda esa cadena de transporte, de suministros, de todo lo necesario al fin y al cabo para surtir a la empresa, a la industria de los hidrocarburos, lo encontramos contextualizado en el Tadawul Share. Por eso, para no entrar en mucho detalle, es muy fácil poder hacer esta correlación negativa que, como veis, funciona hasta ahora en este periodo de tiempo, y no podemos hablar de mucho más adelante porque las correlaciones siempre son temporales. Hay algunas que duran muchísimo tiempo, años incluso, y hay otras que no. Por tanto, en este periodo de tiempo la correlación con el Tadawul Share es negativa, lo cual supone que cuando uno sube, el otro baja. Con más valores, en este caso ligados al lujo, tras la caída de Kering, pregunta Andrés si es momento para entrar. Eduardo. Vale, vamos a verla. El ticker KER. Sí, lo tenemos. Bueno, es importante siempre esperar al segundo día después de una catástrofe, ¿no? Y la tenemos ahí. Es decir, ha habido algún conato de ruptura por la parte superior, hay que esperar que salga la cotización del rango que se marcó, ¿vale? Este rango se marcó en 378,40. Hemos visto, y a las pruebas me remito, la caída a la apertura de hoy. A ver, que me centro un momentillo. Ahí estamos. Como no ha podido, ha abierto, pues eso, lo típico, cazadores de gangas. Alguien se tropieza con una caída. Ayer se dejó concretamente un 11,91 y pone órdenes de compra a mercado para comprar
tal cual, en apertura. Abre y el mercado se descuelga, ¿no? Es decir, no tiene fortaleza, no hay vocación, no ha aglutinado suficiente gente compradora con vocación a largo plazo. El mercado luego se ha quedado lateralizado y luego está el intento de compra de última hora de gente que se lo ha pensado bien, ya pensando que no continúa la caída. Dicho todo esto, rango de contratación del día, de ayer, importante. Necesitamos cierres sostenidos por encima de los niveles de ayer, 378,40. Este conato de movimiento de hoy, nada, no nos lleva a ningún sitio, ¿vale? Entonces, bueno, yo me esperaría. Además, es zona de resistencia, es zona de pivote. Aquí tenemos un 376,35 que le va a costar también desde el punto de vista psicológico porque hay gente que compró ahí y ahora le está costando comprar más, ¿no? Entonces, bueno, esto es preocupante. Y, por supuesto, mientras esperamos, ¿por qué no? Vamos a ver si nos suena la fortuna y rompemos por la parte inferior el rango de ayer y se nos pone a 343. Es una opción. Mientras esperamos, vamos a jugar esa baza. Y otro sector, en este caso Lucía pregunta por con cuál se podría quedar entre Novo Nordisk o Eli Lilly. Javier. Vamos a ver Novo Nordisk. Sí, el ticker NVO. Está en pantalla, fenomenal. Y Eli Lilly me habías dicho, ¿verdad? El ticker, no sé si lo tienes, LLI, griega. A ver si me deja. Pinchad, mami. LLI, ahí está. Ahí sale. Perfecto. Vale, pues ya tenemos las dos. Bueno, vamos a ver un poco el comportamiento. Eli Lilly está en zona de máximos, en una acumulación. A mí personalmente nunca me gusta buscar zonas de máximos. Prefiero siempre buscar una zona de throwback donde haya un soporte donde se pueda apoyar. En este caso estaríamos hablando de los 612,98, pero es una corrección importante de la que hablamos y que tendría lugar nada más y nada menos que en torno a, vamos a hablar, un 20% de corrección, que es bastante y es poco frecuente en una acción que tiene una pujanza tan fuerte que corrija un 20%. Por tanto, Eli Lilly para mí estaría descartada. Y si hablamos de Novo Nordisk, pues nos encontramos en la misma situación, con una pequeña diferencia que estamos cerrando un gap y ese cierre de gap normalmente ayuda a hacer un pequeño throwback. Ahora bien, volvemos a lo mismo, estamos en zonas de máximos. En mínimos se compra, en máximos se vende. Eso es lo que dice la teoría, no es ningún consejo de inversión, es lo que dice la teoría de mercados financieros en el análisis técnico. Por tanto, si estamos en máximos, yo no digo que no pueda subir mucho más, no digo que no pueda triplicar su precio, pero desde luego, estando en máximos, yo personalmente no me parece una opción interesante, teniendo compañías que están haciendo pequeños retrocesos, donde hay un comportamiento lateral más predecible y donde además es bastante más probable tener un movimiento interesante. Si nos quedamos enganchados ahí y aguantamos pensando que va a seguir subiendo y no sube, pueden pasar años. Volvemos a divisas. En este caso, Jean Manuel Eduardo le pregunta por el dólar yen japonés. USD-JPY. Pues en zona de intervención, sin ver el gráfico. 150 se lleva bien, pero a partir de 151 te la estás jugando que te despiertes un día y haya habido una intervención. Por lo menos eso es lo que suele ocurrir. Lo que pasa es que son intervenciones de risa, que no llevan manipulación de momento y mientras que se demuestre lo contrario, más allá de pocas horas, ¿no? Pero fíjate, tenemos un 151.91, estamos ahí prácticamente, tuvimos un 151.95 allá por octubre del 2022 y aquí el único problema es que de momento no han dicho nada, el gobernador de Japón no ha dicho nada. Ha dicho que sí, bueno, ha dicho, es obvio, ¿no? Que vuelven los tipos a cero, ya dejamos la época de los 7 años en negativo, pero claro, 0,1 negativo y 0 es lo mismo. ¿Por qué? Pues porque el resto de cosas casi prácticamente no han cambiado, ¿no? Tienen el 60% de la bolsa de Japón comprada vía ETFs, el Banco de Japón, y no tiene intención de desprenderse de esos ETFs. Con lo cual, en principio, yo veo más presión al yen japonés. Dicho de otra forma, que seguirá subiendo. Lo que pasa es que aquí hay un tapón psicológico importante y, como decíamos el martes, creo recordar, a ver quién se pone contra un banco central. Yo jamás me pondría contra un banco central
si ese es el franco suizo, es decir, si es el Banco Nacional de Suiza, que ya sabemos cómo se las ha gastado esta mañana, ¿no? Que se ha llevado el franco a la otra punta, ¿no? Pero con el Banco de Japón podríamos hacer alguna excepción precisamente porque es muy distinto. Las palabras luego no son hechos y el Banco Nacional de Suiza sí, lo que dice lo hace y además lo hace rápido, ¿vale? Entonces, cuidado porque no vayamos con esa firme intención de no, es que va a haber intervención y va a bajar y se nos va a volver a poner a 146. Me abro cortos ya. No. Esto es una resistencia como la copa de un pino, la está viendo todo el mundo y precisamente por eso no tengas la menor duda que acabaremos viendo un 152 largo, salto de stops cortos y entonces se volverá a girar un poquito. Pero si no cambian las políticas llevadas hasta ahora, aquí hay debilidad del yen para rato, para rato. Grifols, Javier. Grifols. Sí, 8.48, lo digo de memoria, voy a ver el cierre que ha tenido hoy, 8.42. Sí, por encima de 8. Sí. Bueno, pues intentando recuperar un poco, he visto un poco el comunicado que dabas antes sobre la CNMV que nos contaba que, bueno, ya no se fía tanto de la primera presentación de cuentas que le había entregado Grifols y que, bueno, que quería ver un poco las cuentas de nuevo y quería hacer esa pequeña revisión que has comentado. Bueno, en principio yo creo que es una cuestión de confianza. Yo lo he dicho desde el principio, Grifols es una empresa líder en un sector y las empresas líderes en sectores es muy difícil que caigan. Es verdad que estamos viendo este comportamiento extremadamente bajista, pero claro, es que la gestión no es buena. Entonces, no creo que se vaya a ir a cero, que es lo que dice Gotham, pero evidentemente una compañía líder que no para de caer cuando tiene problemas, aunque recupere el precio previo, que no sé si se va a dar teniendo esa falta de apoyo por parte de la CNMV, teniendo esa falta de confianza, lo más probable es que haga una pequeña recuperación y continúe su senda anterior, olvidándonos de Gotham, olvidándonos de la mala publicidad. Simplemente hay que mirar el gráfico del título, cómo vemos claramente esa caída que está propiciada por una gestión pues quizá dudosa. Vamos a analizar, y ya para ir cerrando, dos valores que acaban de presentar resultados. Por un lado, FedEx, el beneficio por acción ha llegado a dispararse un 15%, $3,51 la acción en el trimestre. FedEx, te la dejo a ti, Eduardo, y Nike también ha presentado con ingresos que aumentan tímidamente 3 décimas, que se quedan en los 12.400 millones. Así que si te parece la de deportes para ti, Javier. Bueno, vale, vamos con transportes. Sí, con FedEx primero, sí. Pauta de mínimos crecientes en el muy corto plazo, como estamos viendo. En principio, camino libre si no perdemos los 259, atentos mañana a la repercusión de los resultados, y por lo tanto nos vamos a los 284, 285. Ahí nos las vamos a jugar. Tenemos esos máximos históricos allá por la zona de los $300. Y en principio, a partir de ahí, pues bueno, sí, un ver y esperar, ¿no? Pero tiene buena pinta, ¿Y Nike, Javier? Bueno, Nike igual, falta de mínimos también, y por tanto no hay mínimos y máximos, pero sí que hay una tendencia desde, en concreto, finales del 22, desde octubre del 22, a mantener una zona lateral en la que está empujando bastante bien. Ahora bien, corrección importante en finales del año pasado, en principios de este año, y vemos claramente esa zona de acumulación. ¿Qué podemos esperar? Pues lo normal es que teniendo un soporte tan próximo, acabe por tocar ese soporte, por apoyarse, veamos un pequeño testeo, probablemente para intentar mostrar un movimiento bajista, y probablemente veamos una subida potente. Lo que pasa es que todavía nos falta un poco el desarrollo de esta figura técnica. Eduardo, un placer y que tengáis ya un fin de semana ambos. Venga, pues nada, pasarlo bien y a ver mañana la repercusión de Grifols. De momento en el Nasdaq, tranquilidad absoluta, en el After Hours. Bueno, pues si el ADR mantiene la tranquilidad, veremos qué hace mañana la apertura aquí en España. Un placer ambos. Hasta luego.
Venga, buenas noches. Gracias, hasta luego, buenas noches. Y nosotros precisamente nos quedamos mirando a esos resultados que se acaban de publicar. FedEx un 15% lo que mejora el beneficio por acción. Nike ingresa un 0,3% más, 12.400 millones. Así cerramos el programa de hoy. Mañana mismo sitio, misma hora, previsiblemente a partir de las 7 de la tarde, aquí en Negocios, en tiempo de tertulia macroeconómica, como cada viernes. Les esperamos. Que tengan buen descanso.